En primer lugar, quisiera saludar con afecto al señor Cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de Lima y primado del Perú. A Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, que aunque no esté en la mesa de honor porque le toca mañana, sin embargo es un gusto poderlo saludar. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana ha tenido una dificultad para poder llegar, pero ha mandado su saludo, que lo veremos en su momento. También quisiera saludar de manera especial a Monseñor Jorge Izaguirre, obispo de Chosica y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Saludamos también al señor Jacques Falcón, presidente del Comité de Relaciones Humanas de la Asociación Judía del Perú. Bienvenido, Jacques. Al rabino Yain Benam Amar, rabino de la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí. Para mí, queridos amigos y amigas, es un privilegio presentar y moderar esta noche el coloquio sobre los 60 años de las declaraciones conciliares Nostra Aetate y Dignitatis Humana, el legado del Papa Francisco y el compromiso del Papa León XIV. El Concilio Vaticano II es para muchos de nosotros un punto de luz que por gracia de Dios ha guiado y sigue guiando a la Iglesia Católica, tanto en tiempos de calma como en tiempos de turbulencia, como son los tiempos que hoy nos toca vivir. Las dos declaraciones conciliares que vamos a trabajar estos 2 días, ¿no?, son expresión de una iglesia que se abre al mundo en el que le toca vivir y asume con convicción que el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esa frase que está tomada de la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, es una frase que todos tendríamos que tenerla en letras de oro en nuestro corazón, ¿no? Nada verdaderamente humano deja de tener eco en el corazón de los creyentes, ¿no? Este coloquio está siendo organizado por 4 instituciones: la Conferencia Episcopal Peruana, la Confraternidad Judeo-Cristiana del Perú, la Asociación Judía del Perú y el Consejo Interreligioso del Perú, Religiones por la Paz. Hace 10 años nos reunimos para un evento similar, recordando los 50 años de la Declaración Conciliar Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia Católica con las otras comunidades no cristianas. Hoy queremos que nuestra reflexión se abra a 2 documentos publicados a los 50 años de Nostra Aetate y que consideramos han sido muy importantes para profundizar en torno al llamado de Dios. Este primer día trabajaremos los dones y el llamado de Dios son irrevocables, que es una cita de Romanos 11:29. Y después de esa presentación, que estará a cargo de su eminencia, el cardenal Carlos Castillo, escucharemos al rabino Jaim, que nos va a presentar otro documento del año 2017, Entre Jerusalén y Roma,
reflexiones sobre los 50 años de Nostra Aetate. Para dar inicio a estas reflexiones vamos, no sé si está listo, a pasar el saludo del presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Carlos García Camader, a obispo de Lurín, no sé si estará ahí. Queridos hermanos, primero pedir la disculpa de no estar presente físicamente por razones de salud, pero no quise estar ausente en este evento tan importante para la Iglesia y para todos en el mundo entero. Estamos queriendo resaltar algo que hace 60 años tuvo lugar, las grandes declaraciones que el Concilio Vaticano II nos regaló, Nostra Aetate y la dignidad humana, que es el legado más importante que Pablo VI, que Juan XXIII, que los padres conciliares nos regalaron y que a lo largo del tiempo los papas que han venido sucediendo nos han ido actualizando, haciendo visible estos documentos tan importantes para orientar el papel de la Iglesia y del mundo entero en orden a la fe, a la esperanza y al amor. Por eso saludo a cada uno de ustedes, a los que hoy día se han dado ese espacio para compartir juntos esta acción de gracias. Reciban un fraternal saludo en el Señor Jesús, fuente de toda verdad, justicia y paz. Con alegría y esperanza nos congregamos para conmemorar estos 60 años. Estas declaraciones marcan las relaciones humanas, pero también nuestras relaciones en orden a la fe. Por ello, el Concilio nos dio un gran regalo en orden a la evangelización, pero también en orden a la sana y santa convivencia. Hace 6 décadas, el Concilio, movido por el Espíritu Santo, quiso renovar a través del rostro de la Iglesia para que, sin perder su fidelidad al Evangelio, pudiésemos hablar con mayor cercanía al corazón de los hombres y mujeres de su tiempo y de nuestro tiempo. En este horizonte se escriben estas 2 declaraciones profundamente humanas, profundamente evangélicas, que hoy siguen interpelando nuestra conciencia, nuestras comunidades y al mundo entero, en orden a la paz, en orden al anuncio de la gran verdad que es Dios. El mensaje de Nostra Aetate orienta hacia esa fraternidad en el corazón del mundo. Nostra Aetate, promulgado el 28 de octubre del 65, marcó un hito en las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. El Concilio, reconociendo que todos los pueblos forman una sola familia y que todos buscan a su modo la verdad sobre Dios, sobre el sentido de la vida, nos invita a mirar con respeto, aprecio, las tradiciones religiosas de la humanidad. En el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, el budismo y otras religiones, la Iglesia reconoce semillas de verdad y de santidad que reflejan la acción del Espíritu Santo en todos los corazones que buscan con sinceridad el bien y el fortalecer nuestra relación con Dios. La declaración hace un llamado profético a desterrar toda forma de odio, discriminación o desprecio por motivos religiosos, raciales o culturales. Su mensaje sigue siendo de una enorme actualidad en un mundo donde resurgen los nacionalismos, los fundamentalismos y las divisiones que siembran miedo y violencia. Hoy, Nostra Aetate nos recuerda que el diálogo interreligioso no es una estrategia, sino una vocación del cristiano y la de reconocer al otro como hermano, hijo del mismo Padre
y compañero de camino en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Somos una presencia profética en un mundo marcado por el individualismo, el narcisismo y la indiferencia, y que está marcado también por la corrupción, los odios y enfrentamientos que vemos en el mundo cuando falta esa presencia de Dios que lleva al hombre a entender que el otro es su hermano y que el diálogo es el mejor camino. En el contexto del Perú hay diversidad de realidades que tenemos que tener en cuenta, tanto étnicas, culturales y espirituales. Este mensaje adquiere una fuerza particular en nuestra historia, ya que está tejida por la convivencia de múltiples expresiones de fe desde las mismas raíces andinas, amazónicas, hasta las diversas confesiones cristianas y comunidades religiosas. Nos invita a cultivar esa mirada de respeto, purificada del prejuicio, y descubrir en la pluralidad una riqueza que puede ser signo del reino de Dios si la vivimos desde la fraternidad y la colaboración por el bien común. El mensaje de la dignidad humana o dignitatis humanae nos lleva a algo muy importante y tan actual frente a un mundo tan violento y falto del respeto por la vida del otro. No somos indiferentes a lo que vivimos hoy en el Perú. Frente a la violencia y la corrupción, la vida humana se ve mellada y atropellada por cualquier razón, y olvida el ser humano que está frente a otro ser humano, y que a veces por tan poco se desvalora la vida y se destruye. Por eso, de ahí que la dignidad humana, promulgada el 7 de diciembre del 65, afirmó como fuerza que la dignidad de la persona humana es el fundamento del derecho a la libertad religiosa. Toda persona creada a imagen y semejanza de Dios tiene el deber y el derecho de buscar la verdad, de adherirse a ella libremente, sin coacción ni imposición. La fe, decía San Juan Pablo II, no puede imponerse, pero sí se puede proponer. Esta libertad no es indiferentismo ni relativismo, sino el reconocimiento que la verdad divina respeta la conciencia humana y la llama desde dentro. Por ello, dignitatis humanae constituye una de las raíces teológicas más firmes de la democracia moderna y de la convivencia pacífica en el mundo, entre los pueblos. Afirma que el Estado debe reconocer y proteger la libertad religiosa como un derecho fundamental, porque su salvaguarda no es un privilegio de las religiones, sino una exigencia de la dignidad humana. En el Perú actual, donde la libertad y la convivencia democrática se ven frecuentemente amenazadas por el individualismo, la polarización o la manipulación ideológica o la confusión en la que vivimos, el mensaje de dignidad humana conserva una resonancia profunda. Nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en autosuficiencia, sino en la apertura a la verdad y al bien común, que la fe solo florece cuando se vive libremente y que una sociedad que respeta la libertad religiosa fortalece su tejido moral y espiritual entre aquellos que vivimos en este mundo. Un mensaje vivo para la Iglesia y el mundo de hoy. Ambas declaraciones, leídas juntas, nos ofrecen una visión integradora de la persona y del mundo. La dignidad humana como fundamento de toda convivencia y el diálogo como camino hacia la paz, Nostra Aetate, nos enseña a reconocer en cada rostro el reflejo del Creador. Dignitatis humana nos enseña a respetar en cada conciencia el santuario donde Dios habla.
Hoy, cuando la humanidad enfrenta desafíos globales, la indiferencia religiosa, las desigualdades crecientes, las migraciones, la violencia y la crisis ecológica, estas enseñanzas del concilio nos invitan a renovar la esperanza. Nos recuerdan que solo el respeto a la dignidad humana, unido a la apertura sincera al otro, puede generar una convivencia justa y fraterna. Queridos hermanos, solo me toca decir, declaro y le doy la bienvenida a todos con estas palabras. Como iglesia en el Perú, estamos llamados a vivir como creyentes esta enseñanza en nuestros propios contextos, promoviendo el diálogo entre culturas y religiones, defendiendo la libertad de conciencia, acompañando a los pobres, a los que buscan el sentido de la vida y contribuyendo con humildad y firmeza a la construcción de una sociedad reconciliada y solidaria. Que este coloquio, en el marco de los 60 años de Nostretate y Dignidad Humana, sea una ocasión para redescubrir la fuerza pastoral de estos textos, que siguen siendo palabras vivas para nuestro tiempo. Que el Espíritu Santo renueve en nosotros el deseo de la verdad, la pasión por la justicia y la apertura al diálogo que el concilio supo sembrar en el corazón de la Iglesia. Con fraternal estima y bendición en Cristo, les doy la bienvenida y digo en nombre de la Conferencia Episcopal que este coloquio sea verdaderamente un encuentro de paz y de hermanos. Que así sea. Saludo la realización de este encuentro y también a los asistentes. Este importante coloquio, ya se ha dicho las razones por las cuales la celebramos. Es importante la práctica del respeto mutuo, el diálogo interreligioso, y quisiera contarles una anécdota muy breve. Acompañé a 100 jóvenes de distintas jurisdicciones de nuestra iglesia en el Perú a la JMJ en Portugal, en Lisboa, hace poco. Y allí parte de nuestro programa era la visita a una mezquita. Entramos, nos lavamos los pies como corresponde antes de entrar. Nos recibió el imán, que es como el obispo de la mezquita del Islam, y otros sacerdotes. Y nos dijo un mensaje que fue muy impactante. Bienvenidos, aquí más de lo que nos separa es lo que nos une. Tenemos objetivos en común. Nos pueden separar las creencias, la doctrina, pero lo que nos une es el trabajo por la justicia y la paz. Eso es una cosa que nos une grandemente. Y dijo el Papa Francisco, y citó a Francisco el imán, diciendo, ¿acaso no repite constantemente hay que trabajar por construir puentes, una cultura del encuentro, una cultura que hermana, que acerca? Yo creo la práctica es muy importante. Nueva actitud nuestra como iglesia, trabajo en conjunto, tenemos muchas cosas de trabajar, la justicia, la paz, la custodia de la creación, religiones por la paz y también cuidar los bosques tropicales que tanta alma, corazón y vida pone nuestra querida Laurita y el Consejo Interreligioso. Buenas noches y que sea estas 2 noches de mucho provecho. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. De la Conferencia Episcopal, distinguidos líderes religiosos de las diferentes comunidades de fe que nos acompañan esta noche, querido rabino, señoras y señores. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la Asociación Judía del Perú en esta conmemoración de los 60 años de 2 documentos fundamentales en la historia contemporánea, Nostra Aetate y Dignitatis Humanae. Pocas veces en la historia un texto ha transformado con tanta profundidad la relación entre 2 tradiciones de fe milenarias. Nostra Aetate, promulgada en 1965 durante el Concilio Vaticano II, abrió una puerta que estuvo cerrada por siglos. Con valentía y visión,
la Iglesia Católica reconoció la raíz común que une a judíos y cristianos, rechazó de manera categórica toda forma de antisemitismo y trazó el camino del respeto, del diálogo y la cooperación. Gracias a ese gesto, nacido del espíritu de renovación y reconciliación, se inició un proceso de acercamiento que ha dado frutos extraordinarios. Encuentros entre papas y grandes rabinos, oraciones compartidas, reconocimiento del Estado de Israel por parte de la Santa Sede, cooperación en causas sociales y, sobre todo, el reconocimiento mutuo de que más allá de las diferencias teológicas, compartimos una responsabilidad moral frente al sufrimiento humano y la dignidad de toda persona. En paralelo, Dignitatis Humanae afirmó un principio que hoy parece obvio, pero que entonces fue revolucionario: el derecho de toda persona a ejercer la libertad religiosa, a no ser forzada por ningún Estado o poder humano en materia de fe. Ambas encíclicas, juntas, marcaron el paso del prejuicio a la comprensión, del aislamiento al encuentro y de la sospecha a la amistad. 6 décadas después, celebramos estos logros con gratitud, pero también con preocupación. Vivimos tiempos en los que el antisemitismo, esa antigua enfermedad del espíritu humano, ha vuelto a manifestarse con fuerza. Lo vemos en Europa, en América y también en nuestras propias redes sociales, a veces en forma bruta y descarnada y otras veces disfrazado de ideología política. Y aunque el pueblo judío ha aprendido a resistir, sabemos que el antisemitismo no amenaza solo a los judíos, amenaza a toda sociedad que aspira a la justicia y a la convivencia. Por eso, recordar Nostra Aetate no es solo un ejercicio de memoria, sino un llamado urgente a renovar el compromiso que ella inspiró, a seguir enseñando en nuestras escuelas y en nuestras casas de oración que la diferencia no es una amenaza y que el otro no es un enemigo, sino una oportunidad para cumplir con el mandamiento divino de amar al prójimo como a uno mismo. Pero además de estos desafíos morales que nos han acompañado a lo largo de la historia, hoy enfrentamos otros nuevos que ni los padres del concilio ni nuestros más sabios rabinos podían imaginar. Y es que hay piedras fundamentales de nuestra construcción religiosa que están hoy seriamente amenazadas. ¿Dónde queda la libertad humana, el libre albedrío, cuando dejamos que los algoritmos anticipen nuestras decisiones y que en la práctica decidan y hasta actúen por nosotros? La humanidad está entrando en una era en la que la tecnología, y en particular la inteligencia artificial, redefine la manera en que pensamos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos. El historiador israelí Yuval Noah Harari ha advertido que, por primera vez en la historia de la humanidad, nos enfrentamos a la posibilidad de convivir con una forma de inteligencia superior a la nuestra, a la humana, lo que por cierto plantea desafíos socioeconómicos brutales, mucho más dramáticos que los ocurridos durante la primera revolución industrial. A esta advertencia se suma la reflexión de Mustafa Suleyman, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, quien señala que el verdadero riesgo no proviene de una sola tecnología, sino de la convergencia de muchas. Suleyman alerta sobre el poder sin precedentes en la historia que representa la combinación de la inteligencia artificial con la manipulación genética y la biotecnología. La posibilidad de editar, entre comillas, la vida misma bajo la guía de sistemas no humanos, mucho más inteligentes que nosotros, los humanos, nos enfrenta a dilemas morales que superan cualquier frontera política y religiosa. ¿Cómo entenderemos el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios cuando la ciencia logre crear una nueva especie, un superhombre que literalmente nos supere en todo?
¿Cómo entenderemos la noción del alma, de la libertad, de la responsabilidad moral, en contexto donde entidades, ya sean máquinas de fierro, de superhombres o una combinación de ambos, procesan información, razonan, ejecutan y en un futuro hasta podrían adquirir una suerte de conciencia y sentido del bien y el mal? Estas y muchas otras preguntas más nos obligan a reflexionar sobre quiénes serán aquellos que custodiarán los límites éticos de estas nuevas capacidades y si la humanidad tendrá la sabiduría, no solo el conocimiento, para usarlas en favor de la vida y no de su dominio. Frente a estos dilemas, las comunidades de fe, cristianas, musulmanas, judías y de toda tradición espiritual, tenemos una responsabilidad inmensa: ofrecer orientación ética y sentido para así velar por la dignidad humana. Si hace 60 años el reto fue superar los prejuicios religiosos del pasado, hoy el desafío es mantener viva la humanidad en medio de una revolución tecnológica que amenaza con diluirla o, peor aún, por destruirla. Hace 60 años, hombres de fe, con coraje y humildad, se atrevieron a cambiar el rumbo de la historia. Nos demostraron que los muros más antiguos pueden caer cuando se antepone la verdad y la comprensión al miedo y a la desconfianza. Hoy nos toca a nosotros honrar ese legado, no solo con palabras, sino con acciones, promoviendo el diálogo interreligioso, defendiendo la dignidad humana en todos los ámbitos y recordando que la fe, como la inteligencia y la tecnología, solo tienen sentido cuando están al servicio del bien común. En hebreo decimos Tikkun Olam, la reparación del mundo. Esa es en el fondo la tarea, la misión que todos compartimos: seguir reparando, cada uno desde su tradición, las fracturas del espíritu humano. Que este encuentro sea una oportunidad para renovar esa alianza moral entre nuestras comunidades y para afirmar una vez más que la fe y la razón, la religión y la ciencia pueden y deben caminar juntas en la construcción de un mundo más justo, más sabio y más humano. Muchas gracias. En torno a Romanos 11:29, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Buenas noches a todos, gracias por la presentación, querida Laurita, y gracias por los esfuerzos de todos de ir constituyendo esta comunidad interreligiosa que nos permite a todos ir avanzando en el sentido profundo de la fe en medio de tantas circunstancias difíciles. Y gracias también, Javier, por habernos invitado a todos. Bien, a mí me ha tocado un tema que es muy interesante porque es una partecita específica de Nostra Aetate, o sea, nuestro tiempo, nuestra época. Es simplemente el párrafo cuarto de esta declaración. Esta es una declaración que tiene pocas páginas, pero muy concentrada y muy lúcida respecto de la realidad que estábamos viviendo en relación al pueblo judío, específicamente, los católicos. Y esto es importante porque, como ustedes saben, el diálogo interreligioso es abierto, nos une la idea de Dios a todos, en que pueden ser diferentes, pero que mantienen esta perspectiva que la trascendencia tiene un lugar muy importante para la vida de todo ser humano. Pero en concreto, el caso del judaísmo, pues no es una cosa, no es un diálogo con solamente la comunidad de hermanos que creemos, sino que es una especie de diálogo al interior de nosotros, porque nosotros somos judíos de origen, como fe. Jesús es un judío. Y por eso entonces Nostra Aetate ya desde el inicio lanzó una perspectiva mucho más sana, mucho más profunda en el Concilio Vaticano II, y el Papa Francisco decidió que se profundizara eso desde el 2013, y el 2015 se escribió este precioso texto
que se llama Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Y yo voy a resumir algunas cosas de ese texto para presentárselas sintéticamente, y quedan ustedes pendientes para leerlo, porque es muy jugoso, muy interesante, muy lindo, y conviene realmente examinarse uno en torno a eso. ¿Por qué? Porque así como en una época se nos metía en la cabeza a los chicos de que los protestantes eran terribles y eran peligrosos, y entonces nos decían, anda y dile, ¿no? Protestante, y después nos íbamos corriendo, ¿no? Nos íbamos corriendo, ¿no? Como si fuera un insulto, ¿no? Así también con el pueblo judío ha habido injusticias de parte de la tradición cristiana, inclusive por confusiones desde los inicios. Ideas como que, por ejemplo, con Jesús se resuelve todo y entonces ya somos cristianos y entonces queda fenecida la tradición hebrea. No, ¿cómo vamos a hacerlo si tenemos una sola Biblia? ¿No? Por lo menos el Antiguo Testamento es parte enorme del camino de la fe cristiana. Y así entonces se crearon muchos prejuicios, y lo peor fue que en la historia ocurre el famoso Holocausto judío en Alemania, en donde 2/3 de los judíos de Europa fueron asesinados y tratados como si fueran cosas. Y entonces, al llegar a ese punto extremo, la propia Iglesia dijo, vamos a profundizar, pues esto no puede ser. Y de hecho, los papas que tuvieron que ver en la Guerra Mundial primero y luego los posteriores, empezaron a hacer un acercamiento que perfeccionó ya, digamos, en síntesis de lo que ha habido, este texto escrito por la Comisión de Diálogo entre el Judaísmo y Cristianismo. Por eso, cuando se habla de que los dones de Dios son irrevocables, significa que Dios no se retracta de la elección de Israel. Dios no se puede retractar, porque Dios, cuando designa una misión, una tarea, una perspectiva, un camino, no retrocede, lo reafirma y lo conduce, no se retracta, sobre todo de las cosas buenas. A veces se retracta de eso que llamamos la ira de Dios, como sucede con Jonás, ¿no? Como sucede, ¿no? en diversas circunstancias, porque eso es todo un tema que tenemos que trabajar luego también como parte del diálogo interreligioso, ¿no? ¿Quién es el que ha metido la ira dentro de la tradición cristiana y hebrea, ¿no? Y la tendencia es a que eso ya es un problema teológico que tenemos que resolver por las distintas manos que ha habido en la Biblia, especialmente la de los sacerdotes que finalmente hicieron el templo y luego lo convirtieron en un negocio y finalmente desapareció. Y gracias a Dios los rabinos siguieron el camino de los fariseos y empezaron a comentar la Biblia, y con eso han sobrevivido hasta el tiempo de hoy, ¿no? Por eso, entonces, en esta línea de superar prejuicios y de encontrar el sentido profundo de lo que vivimos, es que este documento que les voy a presentar ahora expresa con total sinceridad el camino abierto por Nostra Aetate, sobre todo por el capítulo 4. Vamos a decir algunas cositas, son 7 capítulos y creo que no me va a quedar tiempo porque ya hablé ya 10 minutos y vamos a ver si ahora voy a completar los 20 que me quedan. Primero, el documento hace un recuento histórico de lo que ha pasado en los 50 años, porque se escribió en el 2015. Ahora estamos a 10 años del 2015, son 60 años, pero es un documento muy importante porque hace todo un recuento pormenorizado de los problemas que han habido. Esta historia no la voy a contar ahora porque es sumamente larga, pero es interesante porque se fue perfeccionando la reflexión sobre ciertos problemas que tenemos en la tradición cristiana y a la vez en ciertas riquezas que tiene la tradición hebrea de la cual venimos. Esto es muy importante entonces porque en este recuento
se llega luego al segundo punto, que es el que primero voy a tratar. No sé si pueden tienen que bajar el travel, porque suena. A cero hay que poner, ¿no? Alguien tiene, entonces baja el travel completamente, para que solamente sea agudo. Sí, para mí yo siento que el eco permanentemente. Sí. Bueno, entonces, una cosa importante es que el diálogo hebreo-cristiano o judío-cristiano, judío-católico, es un diálogo al interior de la fe cristiana, no fuera de primera nota sumamente importante que hay que tener en cuenta, y por lo tanto es una profundización de nuestra propia tradición, que evidentemente está plasmada en el pueblo judío que hasta ahora existe, y que existe evidentemente sin la directa relación íntima que tenemos con Cristo. Sin embargo, como Cristo tiene relación íntima de la tradición judía que él ha asumido, tenemos que ver algunas precisiones a través del diálogo de la riqueza que esto supone y del papel que lo cristiano tiene para el judaísmo, y a su vez el respeto profundo y la humildad con cual que hay que presentarse ante nuestros hermanos, que Juan Pablo II llamaba nuestros hermanos mayores, ¿no? Esto es muy importante porque entonces cuando se escribe Nostra Aetate hay un cambio radical en la manera de tratar al pueblo judío, que justamente por esos prejuicios que habían habido y por esas imágenes de que, claro, se decía, los judíos mataron a Jesús. Un momentito, ¿no? Eso es demasiado para el cuerpo, ¿no? Demasiado exagerado, ¿no? Lo que pasa es que es juzgado por obra de un sector concreto del templo que se siente afectado por la predicación de Jesús, pero la predicación de Jesús es la predicación de toda la tradición judía, de justicia, de caridad, de servicio, ¿no? Abraham, que es al primero al que habla Dios para hacerlo, serás bendición para todos los pueblos de la tierra. Y de hecho hasta ahora el pueblo judío es bendición para todos los pueblos de la tierra. Lo que pasa es que hay siempre algún sector que puede no serlo y se generaliza. Y eso es lo que pasó en la historia. Otro de los problemas entonces es esta actitud que como cristianos decíamos, si el cristianismo es la fuerza de la salvación en Cristo, entonces todo lo demás se anula, se sustituye, se desecha. Sí y no, porque si Jesús ha sido judío, ¿cómo es posible que él pueda desecharse a sí mismo? Entonces, el documento es muy interesante porque trata de sacarle el jugo a Nostra Aetate, al número 4, para ir identificando respuestas posibles para salir de los entrampamientos que han habido en la historia, y así abrirnos el camino para un diálogo franco y verdadero, de tal manera que no solamente lo digamos por buena intención, son nuestros queridos hermanos, es cierto, buena intención hay, además por amistad uno también le parece muy bien, sino que haya realmente un fundamento en el cual las cosas que decimos no entren en contradicción, y eso requiere un trabajo de reflexión, especialmente teológica. Evidentemente no todos estamos al alcance de poder entrar en tantos vericuetos, pero el que se funde eso, luego se puede ir expresando en doctrina y en enseñanza para la gente. No sé si saben ustedes, bueno, hay muchos católicos aquí presentes también, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos en la fe católica es que se particularizan ciertas costumbres, y si se hace eso, no te salvas, y si no las haces, te condenas. Y todo es muy fácil.
¿no? Si das la comunión en la boca, te salvas. Si la tomas en la mano, te condenas. Esa es una moda que está surgiendo ahorita, ¿no? De unos que han dicho ¿cómo es esa frase? Que los que reciben en la boca, han hecho una estadística, creen más en la presencia real, ¿no? De Dios en la hostia. Y los que comulgan en la mano, creen menos. O sea que los apóstoles recibieron en la mano, así que no nos fundaron. O nos fundamos en una herejía. ¿Qué es esto? Es uno de los problemas de las religiones, es que siempre a veces uniformizamos en ciertas tareas y eso depende de una visión de las cosas. Y eso es a lo que hay que ir. Por eso es que el motivo de hacer esta exposición, para ayudarnos a pensar, pero que evidentemente tenemos que luego traducirla también en escritos y en formas de hablar para que todos nos nutramos de otra visión de las cosas. En ese sentido, en el tiempo cuando se sucede, por ejemplo, el nazismo, los judíos eran pocos y los católicos eran muchos. Y eso permitió a los nazis incentivar la idea de que esa minoría era una minoría exigua de la cual se puede prescindir, como ahora se quiere prescindir de los migrantes, ¿no? O como el propio Estados Unidos está haciéndolo con su propia gente. ¿Por qué? Porque hay un sector que quiere prescindir de una parte de la humanidad. Siempre los tiranos han hecho lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para eliminar una parte de la humanidad y quedarnos solos y poder dominar tranquilos? Y en eso estamos en este momento en la historia. En ese sentido, el texto que estoy comentando hace una segunda aceleración. Se hace en el documento de Nostra Aetate un aprecio fundamental al pueblo judío. Y este aprecio fundamental, y este aprecio fundamental consiste en que se reconoce que la tradición judía está basada en la revelación. El Dios judío, el Dios hebreo, es un Dios que se revela, no es un Dios inventado por nosotros. Lo que dice el Antiguo Testamento siempre es que, como todos los seres humanos, se inventan religiones, ¿no? Los seres humanos somos creadores de Dios. Pero lo más importante es que ellos se encontraron con un Dios que no pensaban que existía. Yahvé, ¿no? El que siempre está, lo conocen como un misterio que les viene a ellos, no que ellos inventan. Y eso es sumamente importante, porque es un don de Dios. Y ese Dios además les declara que quiere hacerlo su pueblo, que yo seré para ustedes un Dios y ustedes serán mi pueblo, será un intercambio, y que jamás los abandona y siempre los ama y nunca retracta su amor. Este punto es esencial y todo el asunto judío va a ser el volver sobre ese Dios que jamás se retracta en su amor. La Iglesia, por eso, al entrar en contacto directo con personas actuales del mundo judío, empieza a darse cuenta de que durante el tiempo de la venida de Jesús, aunque no afirman la fe en Jesús, reconocen a Jesús evidentemente como un buen judío, simultáneamente ellos empiezan un camino distinto después de la caída del Templo de Jerusalén. Surgen los rabinos que interpretan las Escrituras y generan un pensamiento, una exégesis de la Biblia, en donde aprenden a alimentarse de la experiencia de Dios, siempre discutiendo varias veces varias posibilidades y decidiendo, ¿no? A la acá y todas esas cosas que tienen ustedes ahí de interpretación, que son sumamente sugerentes porque se intenta extraer sabiamente lo que Dios nos dice a través de la Escritura referido a las circunstancias, en confrontación con las circunstancias. Y eso, por ejemplo, fue una cosa que en la tradición de la Iglesia, después de Santo Tomás de Aquino, disminuyó.
porque Tomás de Aquino hace toda una reflexión muy, muy clara, evidentemente recogiendo a Aristóteles, definiéndolo todo, de tal manera que ya la verdad estaba clarísima. Santo Tomás era suficientemente inteligente como para no decir eso, pero además lo creyeron, porque fue un libro pues excelente, la Suma Teológica, donde estaba todo definido. Felizmente que en la parte de los sacramentos, cuando llegó a la confesión, dijo: yo no sigo escribiendo, porque la gente corría la voz de que había hecho un libro que iba a sustituir a la Biblia, ¿ya? Y entonces a mí yo no voy a superar a Dios, así que ni hablar. No termino. Para que no vayan a decir que esa es la Biblia, que ya el libro que había escrito ya decía todo sobre Dios. Uno de los problemas más serios que hemos tenido en la Iglesia Católica es que, definiéndolo todo, y la tendencia a tener todo el catecismo claro y todo repetido, nos da una sensación de tener la verdad y de poseerla, que finalmente termina en, someter a todos a conceptos. Y la lógica de la vida es muy distinta, y la lógica de la Biblia es distinta. Es un Dios que se revela, hace hacer experiencia al ser humano de Él, el ser humano mismo busca sus cosas, tiene sus caprichos, sus pecados, etc. Hay un diálogo, camina con Él y le va esclareciendo las cosas. Dios siempre permanece misterio. Y por eso es que los rabinos hacen, ¿no?, confrontaciones, discuten, varios rabinos entre ellos, ¿no?, y deciden qué cosa sería lo más adecuado hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso el Papa Ratzinger lo elogió enormemente. Los métodos de exégesis en el Antiguo Testamento son interesantísimos, hechos por los rabinos, porque es mucho más dinámico e interesante. Y yo ahora me estoy esforzando también por recoger un poco esta mentalidad, porque nuestra Iglesia necesita hacer discernimiento y todos tenemos que hacerlo. La sinodalidad es una manera de discernir juntos, de discutir, de hablar y de ir llegando a conclusiones, donde todos somos importantes. Y evidentemente algunos que tenemos una misión de ir resumiendo, primero escuchamos a ustedes y vamos también entre nosotros discutiendo hasta que llegar a un acuerdo, y de ese acuerdo rezamos y le decimos: Señor, a ver, aquí te presentamos lo que hemos pensado y tú, ¿no? Y nos disponemos a creer, esto sería lo más probable, que es mejor. Ya lo aprobamos y después lo verificamos si sigue así. Pero es un proceso. Y entonces esta idea del proceso, de la conversación y de la sabiduría es fundamental para el catolicismo, y es el gran aporte que nos da la exégesis bíblica de Israel. Y hoy día, sobre todo, eso es muy importante, por eso que se mencionó también nuestro hermano en la introducción que hizo, ante un mundo en donde todo lo define la inteligencia artificial y todo es claro. Nos estamos olvidando del misterio, y nos estamos olvidando de que las cosas no se pueden calcular exactamente, y que por lo tanto hay un misterio que hay que identificar, que solamente el ser humano, hombre o mujer, está llamado a realizar, a discernir y a crecer. Ese es el tema que tú mencionaste tan lindo, de la sabiduría. Sabiduría viene de sabor. Necesitamos saborear la vida para identificar dónde están las cosas. No se rehúse a conocimiento conceptual. El conocimiento conceptual tiene que ver con la ciencia. El conocimiento intuitivo, que tiene que ver con el sexto sentido de todas las damas aquí presentes, ¿no?, y que todos lo tenemos además. Lo que pasa es que los varones lo tenemos menos desarrollado, ¿no? Porque nos creemos la divina pomada, ¿no? Entonces, pero todos ustedes tienen sexto sentido, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para vivir. El pecado original fue eso. Yo tengo mi teoría, yo no habrá venido a discutir esas cosas, pero tengo mi teoría de que el pecado original es el deseo de comerse la sabiduría. Y la sabiduría no se come, la sabiduría se ejerce, ¿ya? Yo creo que ahí está todo el problema, ¿no? No es un pecado sexual ni nada de eso, es evitar la profundidad. Evitar, si a mí me gustan el mango y los árboles de mango me encantan, ¿no? Si me como 3 está bien, si me como 50 me da una bicicleta que no acabo nunca, ¿no? Sabiduría, pues, intuición, saber. Hay un nivel de ponderación.
pero que no es el cálculo matemático ni el cálculo científico. Una de las pasiones del mundo moderno es enamorarse del encanto del cálculo perfecto y preciso para poder ganar e imponer las cosas. Y para eso hay que hacer experimento en el vacío, sin rozamiento. Entonces todo es muy claro, muy perfecto. Pero la vida se hace con rozamiento. Si no hay rozamiento, no hay vida. Y entonces tiene que discernirse situaciones muy complejas permanentemente. Y las personas crecen en sabiduría cuando afrontan diversidad de cosas y tienen mucha experiencia. Y es la experiencia lo que saboreamos y lo que nos puede hacer sacar de ciertas situaciones. Eso tiene el judaísmo, que es un gran aporte, sobre todo en una época en donde en el mundo moderno la Iglesia quiso tenerlo todo muy claro y muy definido, que tiene su valor, pero que ha creado también el problema de la repetición como loros. Y eso tiene que superarse. El discernimiento comunitario, la reflexión, el sugerir las cosas, el recoger la intuición del otro. Ya digo, la fe necesita eso. Y eso es la teología, ¿verdad? La primera teología es la que discierne de la experiencia y va diciendo lo que siente, lo que piensa, y lo va modificando y lo va rearmando y aproximativamente siempre. En ese sentido, ¿cuál es el estatuto especial del diálogo interreligioso que nosotros estamos viviendo con los judíos? El estatuto especial es que, siendo nuestros hermanos mayores, estamos llamados a reconocer nuestras raíces más hondas y su validez incluso hasta hoy, inclusive creyendo nosotros en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesús también hacía lo mismo. Si quieren ustedes, nos enseña mucho el exégesis que hace, ¿no? Pero también en Jesús hay un proceso que ahora el Papa Francisco ha denominado sinodal, pero que es una retoma de cómo la Iglesia ha caminado siempre. En los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10 al capítulo 15, se ve cómo nace la sinodalidad. Ante nuevos problemas, y entonces tienen que conversar todos, y nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, ¿no? Porque van caminando y van reflexionando. Esa raíz más honda hace que nuestro diálogo con los judíos sea como un diálogo con lo más profundo que tenemos en el pasado e inclusive que es vigente en el presente. Podríamos decir, es el diálogo con nuestra matriz, con el arquetipo que nos hizo generar todo lo que somos después. Y por esa misma razón, dentro de las religiones, el mejor diálogo que podemos hacer es con el diálogo con la religión que es nuestra fuente. Es muy importante volver a nuestra fuente. Esto significará también que con las demás religiones se puede dialogar, pero digamos, con el judaísmo es completamente diferente. Es una profundización de cosas que quizás hemos despreciado porque se dijo, no, los judíos, como se decía antes, esos chismes que se decían antes, ¿no? Pero en realidad, si vemos al fondo, hay cosas preciosas que nosotros vemos luego en Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Abraham está en un solaz ahí debajo de una encina, ¿no? Me parece, ¿no? Y en lo más caluroso del día, y se aparece Dios en forma de tres visitadores, y bueno, Abraham los recibe, ¿no? Como buen huésped, como buen hospedero, y simultáneamente le dice, mi Señor, le dice, ¿no? O sea, está hablando con Dios, ¿no? Y se sientan a comer con él tan tranquilos, ¿no? Y también comen rico, ¿no? Y la otra vaca hace la vacada y qué sé yo. Y después hay este diálogo bonito al final, ¿no? Dentro de 9 meses, ¿no? Ella, que era estéril, ¿no? Va a tener un hijo, ¿no?
Y además la viejita dice, y voy a tener placer y con mi marido viejo, ¿no? Y se ríe, ¿no? ¿Ya? Y el diálogo inclusive de Dios con ella es un diálogo, tranquilo, no es que Dios le dice, ¿por qué te has reído?, ¿no? Pero no le dice que te has reído y después de eso la maldice por haberse reído, ¿no? Es un diálogo como los niños cuando dicen, mi cuchillo no corta, el tuyo sí corta, de mi casa que ve que corta. Es un juego de palabras. Esta riqueza se nota en el Evangelio y se nota en la primera iglesia, el disfrutar de la experiencia, compartirla y vivirla con la generosidad de un Dios que es amigo, que es Padre y está con nosotros. Eso nos ha enseñado Abraham y el camino que él hace, que es Abraham es un pueblo que es para bendecir a los demás pueblos. Ahí una de esas cosas que vamos a tener que discutir en el futuro es aclarar la palabra posesión o propiedad, ¿ya? Porque Israel durante mucho tiempo, el periodo de los jueces, fueron huéspedes de la cantidad de pueblos que había ahí, ¿no? Hay que empezar a esclarecer. Hay una serie de nuevos términos que hay que aclarar, pero en fin, es el camino de diálogo también, ¿no? Segundo, viene el asunto de que hay un tercer capítulo en el texto creo que ya estoy sobre la hora, ¿no? Sí. Hay un tercer capítulo que es sobre la palabra de Dios en el judaísmo y en el cristianismo. Nosotros tenemos en el cristianismo la palabra de Jesús, que es para nosotros definitiva, y le llamamos el único camino de salvación. Pero es bien interesante que la preocupación, por ejemplo, de Pablo, por eso está el texto primero, el Pablo es, ¿cómo es que se da la salvación de los judíos si Jesús es tan importante? Es un tema de diálogo que tenemos que hacer. Pero hay una cosa interesantísima que dice Pablo. ¿Cómo los designios de Dios son irrevocables? Entonces tiene que haber una forma en que se salvan por medio de Cristo, pero sin creer directamente en Él. Y entonces dice Pablo en un momento en Romanos, dice, bueno, en el futuro habrá un momento en el cual el designio de Dios lo dirá y nos abrimos a que eso venga sin más, pero no hay que preocuparse peormente, porque todos no nos vamos a salvar. Esto es muy importante porque entonces en esa línea de sustituir habíamos como quitado el sentido de la salvación, el sentido cristiano, y entonces cometemos esta cosa que hoy día es cierto, ¿no? Es mal vista, ¿no? Decirle a un judío, tú tienes que ser judío, tienes que ser cristiano para salvarte. Estamos locos, ¿no? En el proceso mismo del judaísmo nació el cristianismo, pero también en la iglesia va a ser más acogido Jesús por su forma de comportarse y de actuar por parte de los gentiles, que llamamos, ¿no? Los pueblos paganos. Pero había un sector judío dentro de la iglesia. Y luego crecieron paralelamente, sobre todo porque se desarrolló, después de caído el templo, estas dos líneas. Pero esas dos líneas son una sola forma de salvación, que están emparentadas y que algún día, aunque sea misteriosamente, ocurrirá, ¿no? Todo el contenido que nosotros, inclusive viéndolo en Jesús, ya tienen muchos elementos en la vida judía como una forma de vivir. La solidaridad, el servicio al pobre, todo eso está en el judaísmo. Entonces, este texto que, bueno, ya voy a terminar ahora porque si no, no voy a dejar hablar a nadie, está invitándonos a todos a valorar antes que condenar, a reconocer que estamos acompañados en nuestro camino de fe, y no solamente por otras religiones, sino especialmente por la que más nos ha dado el soporte del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y una palabrita final, entonces. Hay temas que están pendientes y que han quedado, digamos, para seguir siendo trabajados, y se ha hecho en este documento una especie de agenda del futuro
de lo que debe ser el camino. Hay una especie de propuesta temática, metas del diálogo con el judaísmo. La primera es profundizar el conocimiento recíproco. Muy interesante, porque así podemos, conociéndonos recíprocamente, empezamos a ver una serie de matices, ¿ya? Yo tengo una curiosidad ahora muy grande por los apócrifos del Antiguo Testamento, que son los creadores de la apocalíptica judía, la manera de escribir, ¿ya? Se acaba de descubrir que profetas y reyes fueron expulsados por los sacerdotes en un determinado momento de la historia después del exilio. Y como fueron expulsados, se fueron a Etiopía. Y los estudiosos de la apocalíptica judía, que es ese lenguaje de imágenes que hay así media enredada, que es una forma de escribir clandestina, ¿no? Bueno, es interesante, hay que estudiar eso. ¿Por qué? Porque el Enoc etíope, con sus 5 tomos, sus 5 libros, esconde un principio: todo es gracia y Dios nos salva por gracia. O sea que ellos fueron expulsados por los sacerdotes que llegaron al poder en el periodo persa, en el periodo griego y en el periodo romano. Y este grupo mantuvo el sentido gratuito de la salvación, pero a través de símbolos. Hay un estudioso italiano que ha dedicado toda su vida y acaba de morir. Hace un año murió, Paolo Sacchi, y dedicó toda su vida a esclarecer lo que estaba detrás de esto. Y entonces la iglesia de Etiopía para nosotros es muy importante, porque allí se escondió el grupo que mantuvo la tradición judía antigua, esperando que todo sea gratuidad. Todos los sistemas en donde uno se construye la salvación por medio de reglas y por medio de espacios así de virtudes que uno practica y que con eso ya, así con eso de que si comulgas de esta manera te salvas y si no, no. Todo eso es autosalvación, no es la gracia. Y justamente la resistencia de este grupo judío formado por profetas y reyes, que fue marginado, duró en la clandestinidad 6 siglos. Y aparece público en Jesús. Jesús nació en ese ambiente. Es un trabajo que tenemos que hacer ahora, que es una cosa muy interesante, que gracias a Dios al menos un viejito se dedicó a ella, ¿no? Y por último, entonces, y ahora sí, segunda meta, el compromiso conjunto a escala mundial por la justicia. O sea, no solamente una cuestión de debate sobre las tradiciones, hacer juntos una tradición de servicio a la justicia, mucho más ahora que con todas las guerras y las cosas que están pasando, hay todo un elemento para desviar la justicia, ¿no? Luego, luchar conjuntamente contra toda manifestación de discriminación antijudía, racial, antisemita, ya no erradicadas ahora en algunos contextos. Y finalmente, no quedarse en abstracciones, sino realizar acciones tangibles, sobre todo en la caridad social referidas a los pobres, desvalidos, enfermos y en la acción por la justicia. Bueno, creo que no he resumido todo lo que había que hacer, pero ahí me quedo. Muchísimas gracias al cardenal, ha sido muy preciso con el tiempo. 29 minutos, mira tú, perfecto. Esas palabras presentamos al rabino Yaín, nos da mucho gusto que nos pueda acompañar y la presentación que él nos va a compartir se llama Entre Jerusalén y Roma, reflexiones a los 40 años de Nostra Aetate. Rabino tiene la palabra. Jorge Izaguirre, obispo de Chosica, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, excelentísimo Monseñor Javier del Río, arzobispo de Arequipa, señora Laura Vargas, secretaria ejecutiva del Consejo Interreligioso del Perú, señor Iac Falcón, presidente del Comité de Relaciones Humanas de la Sociedad de la Asociación Judía del Perú, señores Elías Shetziti
Chinsky, secretario general regional de Religiones por la Paz, América Latina y el Caribe. Excelencias, distinguidos representantes de las distintas religiones, estimados académicos, queridos amigos. Mi nombre es Jaime Benman y para mí es un honor y una profunda responsabilidad poder dirigirme hoy en este coloquio tan significativo, en el marco de los 60 años de las declaraciones conciliares Nostra Aetate Dignitatis Humanae. Nos convoca no solo la historia, sino el espíritu, el deseo de entendernos, respetarnos y construir juntos un futuro de luz. Permítanme comenzar expresando desde lo más profundo de mi corazón que para mí ser judío es un inmenso honor, pero también, no lo negaré, un desafío permanente. No siempre es fácil ser judío. Nunca lo fue. Ser judío significa pertenecer a un pueblo que sobrevivió a grandes imperios, sin ejército, sin territorio, durante siglos, sin poder político ni riquezas, pero con una sola fuerza: la fe en Dios y la memoria. Ser judío es un honor porque significa pertenecer a un pueblo milenario, rico en espiritualidad y en herencias éticas. Un pueblo que ha sobrevivido contra toda adversidad, portando siempre la antorcha de la fe y la tradición. Pero también ocasionalmente se convierte en un reto, porque ser judío a menudo implica cargar con el peso de prejuicios históricos y enfrentar adversidades y experiencias dolorosas, incluso en la vida personal. Quisiera compartir con todos ustedes una experiencia personal que ilustra a la perfección estos desafíos. Crecí siendo un niño judío en España, en una época y en un entorno donde la ignorancia y el antisemitismo latente me obligaron a ocultar mi identidad. Recuerdo vívidamente un día en la escuela, cuando nuestro profesor proyectó en clase la película La vida es bella. Yo tendría unos 13 años, mientras en la pantalla aparecían las desgarradoras escenas del Holocausto que la película retrata. Algunos compañeros de clase comenzaron a reírse y a burlarse y a gritar insultos antisemitas. Uno de ellos exclamó: "Así se debe hacer con los judíos". Entre risas y burlas, yo, aguantando las lágrimas, me hundí en mi asiento, congelado por el miedo y la vergüenza. Sentí un nudo en la garganta y un fuego en el rostro. Quería desaparecer. Aquel día comprendí dolorosamente que, aunque los hechos que se mostraban en la película habían ocurrido décadas atrás, el odio seguía vivo en las mentes de los niños que apenas entendían lo que estaban diciendo. Ningún niño debería tener que experimentar algo así, avergonzarse o tener miedo por ser quien es. Sin embargo, allí estaba yo, demasiado asustado para alzar la voz, con el corazón encogido al escuchar la palabra judío siendo utilizada constantemente como si fuera un insulto. Aquella traumática escena dejó una huella muy profunda en mí. Desde entonces acudí a la escuela con la inquietud de que mi secreto fuera descubierto, como si ser judío fuera un delito, algo que debía esconder y ocultar a toda costa. Aprendí a callar y también aprendí a disimular. Cuando mis amigos me preguntaban por qué mi familia no montaba el árbol de Navidad, yo inventaba excusas creativas, pero nunca me atreví a contarles que en mi casa encendíamos las velas de Hanukkah. Llegué a sentir que llevar la identidad judía era como portar una estrella de David invisible, que de hacerse visible me marcaría eternamente para ser humillado, despreciado, excluido o atacado. Recuerdo el miedo cuando tenía que ir a la sinagoga de mi ciudad en Torremolinos. Mis padres me solían decir que no hablara mucho de mi fe fuera de la casa, solo por precaución. La sinagoga siempre tenía seguridad en la entrada. Recuerdo incluso a veces eran guardias de seguridad, policías. Y yo presentía, aunque era solamente un niño, que ese cuidado especial existía
porque no todos nos querían allí. Antes de entrar a la sinagoga, yo siempre miraba hacia todas las direcciones para asegurarme que nadie de mi colegio me viera entrar. Tenía miedo de ser descubierto como judío. Hubo un incidente que jamás olvidaré. En una ocasión decidí colgarme al cuello una pequeña estrella de David. Era un regalo muy especial de mi abuelo y significaba mucho para mí. La llevaba oculta bajo la camiseta, por supuesto, pero un día, conversando en la calle con unos amigos y casi sin darme cuenta, la cadena se asomó y mostró el colgante. Uno de los chicos, un amigo de prácticamente toda la vida, inmediatamente reconoció el símbolo judío y con el ceño fruncido me lanzó un empujón, arrancándome el colgante y lanzándolo al suelo, mientras susurraba un insulto que ardió en mis oídos. Caí al suelo, más por la sorpresa que por la fuerza del golpe. ¡Judío de...! Ni siquiera terminó sus palabras. Sus ojos estaban llenos de odio, de un desprecio irracional hacia alguien que hasta hacía 5 minutos había sido su amigo de toda la vida. Nadie intervino. Recogí mi pequeña estrella de David del suelo y volví a guardarla bajo la ropa con las manos temblando. Desde ese día comprendí cabalmente el peso de mi identidad y el precio de llevarla con orgullo. Relatar estos recuerdos me duele, pero lo hago porque hoy nos convoca justamente la superación de ese odio antiguo. Hoy, 6 décadas después de las históricas declaraciones del Concilio Vaticano II, puedo pararme frente a ustedes, altas autoridades de la Iglesia Católica y del mundo académico, y puedo hacerlo abiertamente como judío, sin tener que ocultarme y sin miedo. Este mismo hecho, el que un rabino como yo, humilde, sea invitado a dirigirse a un foro como este, es testimonio claro de cuánto hemos avanzado. Nunca olvidaré que aquel niño asustado en el aula de clase hoy tiene la voz firme para hablar en un coloquio público sobre la fraternidad y el respeto interreligioso. Qué viaje tan largo e increíble, desde las tinieblas de la intolerancia hasta la luz del respeto mutuo y el diálogo. Mi historia personal es solamente una entre muchas. Hay miles de niños y jóvenes en el mundo que aún hoy, en pleno siglo XXI, enfrentan burlas o agresiones discriminatorias. Tenemos la obligación moral de lograr que esto cambie definitivamente. Está en nosotros construir un mundo en el que ningún niño, judío, cristiano, musulmán o de cualquier fe, deba ocultar quién es. Quisiera ahora pasar del plano íntimo al plano comunitario y civilizatorio y subrayar el profundo legado y responsabilidad que sentimos todos los judíos de bien por pertenecer al pueblo del libro. Nos llaman así porque nuestra identidad está forjada en torno a un libro sagrado, la Torá, y a una tradición textual milenaria. Desde tiempos ancestrales, la devoción al estudio, al conocimiento y a la palabra nos ha definido. Ser el pueblo del libro implica valorar la educación y la memoria histórica, la ley moral por encima de la fuerza bruta. Implica crecer y creer que en los libros, en las ideas y enseñanzas que estos guardan, reside el poder de transformar la humanidad para bien. Ese legado intelectual y espiritual se ha traducido a lo largo de los siglos en innumerables contribuciones judías al progreso de la humanidad. Permítanme destacar algunas áreas fundamentales. En el campo de las ciencias y la tecnología, a pesar de que el pueblo judío representa aproximadamente solamente el 0,2% de la población mundial, nuestra presencia en los grandes hitos científicos es asombrosa. Alrededor del 22% de todos los premios Nobel otorgados desde el año 1901 han sido obtenidos por judíos. Esta cifra sobrecoge cuando se considera nuestra proporción diminuta en el mundo. Detrás de esas cifras hay historias profundamente humanas, genios que a partir de su formación, su entorno y su identidad judía pusieron su talento al servicio del progreso colectivo. Albert Einstein revolucionó la física con su teoría de la relatividad. Rosalind Franklin ofreció las imágenes fundamentales que permitirán descubrir posteriormente la estructura del ADN. Niels Bohr y Charles Feynman aplicaron y ampliaron nuestras fronteras del conocimiento.
Son solo algunos nombres entre tantos. Y aunque los judíos constituimos una pequeña o diminuta fracción de la humanidad, nos sentimos infinitamente y humildemente agradecidos por haber podido contribuir de manera tan significativa a disciplinas como la física, la medicina, la economía, la literatura o la filosofía, siempre con el anhelo de ayudar a este mundo a convertirse en un mundo mejor. Cada vez que pienso en estos aportes, no lo hago desde un orgullo vano, sino desde un sentido de responsabilidad moral, porque en el corazón del judaísmo existe un principio que guía nuestras acciones, Pikuach Nefesh, la obligación de salvaguardar y proteger la vida ante todo. Según el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en la página 37, dice que quien salva una vida es como si hubiera salvado al mundo entero. ¿No es profundamente conmovedor comprobar cómo ese ideal milenario sigue iluminando hoy la labor de tantos médicos, investigadores y humanistas en la tradición judía? Más allá de la ciencia o la tecnología, el pensamiento judío ha dejado huella en la humanidad y el derecho internacional, especialmente en el terreno de los derechos humanos. Uno de los redactores principales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en el año 1948, fue precisamente René Cassin, un jurista francés de origen judío, cuya vivencia del antisemitismo y de las guerras lo impulsó a consagrar con lucidez y compasión los principios fundamentales de la dignidad humana. Gracias a él y a tantos otros, valores profundamente enraizados en la tradición judía como la inviolabilidad de la vida, la igualdad de todo ser humano ante Dios y la libertad de conciencia se convirtieron en patrimonio jurídico universal. No menciono estos ejemplos para atribuir méritos a un solo pueblo, ni para establecer comparaciones, sino para expresar una verdad profundamente sentida, que incluso en medio del dolor histórico, el pueblo judío siempre ha procurado ser una fuerza positiva para el mundo. Hemos sufrido, sí, pero jamás quisimos devolver sufrimiento. Nuestra respuesta siempre ha sido la educación, la ética, el cuidado de la vida y la búsqueda de justicia. Y si hoy celebramos los frutos de ese compromiso, lo hacemos con mucha humildad y llenos de gratitud, porque sabemos que todo don, todo talento es también una responsabilidad ante Dios y ante la humanidad. Permítanme mencionar además, como contribución histórica, ineludible, la herencia bíblica que el judaísmo dio al mundo. Nuestros textos sagrados, compartidos con todos nuestros hermanos, introdujeron conceptos éticos revolucionarios para su tiempo, que hoy forman la base de la moral universal. La idea de un día de descanso semanal, originada en los 10 mandamientos, estableció, por ejemplo, un principio de justicia social. El empleado, el extranjero, incluso animales y hasta la tierra tienen derecho a respirar y a descansar. Esa misma noción fue precursora de los derechos laborales modernos y hoy la disfrutamos todos cuando hacemos una pausa semanal para la familia y el espíritu. Otro regalo, por ejemplo, de la tradición judía es el mandato amarás a tu prójimo como a ti mismo, formulado en Levítico, que Rabí Akiva, uno de nuestros grandes sabios, declaró que es el principio más importante de toda la Torá. Esta regla de oro nutrió la consciencia humana más allá de las fronteras del judaísmo. Asimismo, la insistencia bíblica en amar al extranjero, no oprimir al forastero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, introdujo en la civilización la semilla de lo que hoy llamamos empatía intercultural y solidaridad con el inmigrante. Ninguna de estas contribuciones se hizo con ningún tipo de ánimo de supremacía o dominio. Todo lo contrario, con ánimo de servicio, de cumplir con la vocación bíblica de ser luz para las naciones. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que en nuestra historia hubo y hay sombras de dolor, capítulos terribles en los que se buscó extirparnos de la faz de la tierra. Por eso valoramos doblemente la oportunidad de contribuir positivamente al mundo, porque sabemos lo que es sentir falta de compasión. La Shoah, el Holocausto, fue la demostración más amarga de lo que la humanidad pierde cuando deja que el odio triunfe. 6 millones de aportes futuros fueron cercenados de golpe. Entre ellos, tal vez, los futuros Einstein, Sachs o Katzin, que nunca pudieron materializar su potencial. Tantos niños con sueños,
con ilusiones, con esperanzas que fueron arrebatadas eternamente de la vida. Tantas oportunidades sesgadas que nunca se podrán materializar. No obstante, contra toda lógica, después de esa oscuridad profunda, nuestro pueblo volvió a resurgir y redobló su determinación de bendecir al género humano. Esa es nuestra respuesta al odio: construir, sanar, innovar, dialogar, luchar por la justicia. Y es por eso que me honra ser judío, porque pertenecemos a un pueblo que ha elegido la vida sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación y el amor sobre el odio. Habiendo hablado un poco de mi historia personal y del legado del pueblo judío, entro ahora en el tema central que nos convoca hoy: los 60 años de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, un documento que marcó un antes y un después para las relaciones entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, especialmente su célebre número 4 dedicado a la religión judía. Para nosotros, Nostra Aetate es más que un texto conciliar. Es una puerta que se abrió después de más de 2000 años de incomprensión y hostilidad. Permítanme explicar por qué este documento es tan crucial, especialmente visto desde la perspectiva judía y pensando en las jóvenes generaciones de judíos que han crecido después del año 1965. Hasta mediados del siglo XX, la relación entre el pueblo cristiano y el pueblo judío atravesó momentos muy difíciles, marcados muchas veces por la incomprensión, la distancia y el dolor. Durante siglos se transmitieron ideas que, aunque nacidas de posibles contextos teológicos y culturales de su tiempo, generaron prejuicios y mucho sufrimiento para el pueblo judío. Conceptos como la llamada teología de reemplazo o ciertas interpretaciones sobre la responsabilidad del pueblo judío en la historia sagrada lamentablemente derivaron en actitudes de exclusión y discriminación. El resultado fue una larga historia de desencuentros, con episodios de marginación, expulsiones y violencia, cuya huella todavía duele en la memoria colectiva. En su forma más extrema, ese mismo clima de odio y deshumanización culminó en el horror del Holocausto, una tragedia universal que nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano cuando olvida la dignidad del otro. Hoy, sin embargo, celebramos el cambio profundo que trajo Nostra Aetate y el nuevo espíritu de respeto, amistad y cooperación que desde entonces une a nuestras comunidades. Conscientes del peso de la historia y del sufrimiento acumulado por generaciones, los padres del Concilio Vaticano II dieron un paso de gran coraje moral al promulgar en 1965 el documento Nostra Aetate. En su cuarta sección se afirmó de manera inequívoca que la responsabilidad por los acontecimientos ocurridos en tiempos antiguos no podía atribuirse ni a todos los judíos de entonces, ni mucho menos a los judíos de hoy. Aquellas palabras impresas en un texto oficial y aprobadas por la autoridad eclesiástica representaron un cambio histórico. Se ponía fin de forma explícita a la acusación colectiva que durante siglos había generado tanto dolor y desconfianza. Para el pueblo judío, leer esa declaración fue un gesto de justicia largamente esperada. No borraba el pasado, pero sí abría la puerta a una nueva etapa basada en el respeto, la memoria y el reconocimiento mutuo. El documento Nostra Aetate marcó un punto de inflexión histórico. Por primera vez la Iglesia Católica expresó de manera clara y pública su respeto hacia el pueblo judío y hacia la fe de Israel, afirmando que nuestra alianza con Dios sigue viva, es vigente y es eterna. Aquello que durante siglos fue motivo de desencuentro comenzó a transformarse en un punto de reconocimiento y entendimiento mutuo. Nostra Aetate también condenó, sin ambigüedades, toda forma de antisemitismo, odio o persecución hacia los judíos y llamó a construir relaciones basadas en el conocimiento mutuo y en el respeto. Aquellas palabras, pronunciadas en 1965, fueron recibidas por el mundo judío con prudente esperanza y sincero aprecio. Se trataba no necesariamente de borrar el pasado, pero sí de abrir un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre judíos y cristianos. Un capítulo de diálogo, de dignidad, de respeto y humanidad compartida.
Desde entonces, muchos líderes religiosos de ambas tradiciones han dado pasos significativos para profundizar en este nuevo espíritu de respeto y unidad, reconociendo el valor eterno de la fe de Israel y el papel del pueblo judío como portador divino a lo largo de los siglos. Para nosotros, los judíos, especialmente los que crecimos después de esa fecha, nuestra etate significó que el peso de la hostilidad histórica empezaba a levantarse de nuestros hombros. Los jóvenes judíos de hoy tal vez no se dan cuenta plenamente, pero muchos de los que tienen más edad pueden recordar cómo era el mundo antes del 1965. La desconfianza era mutua y casi automática. Desde nuestra etate en adelante, las generaciones nuevas han podido experimentar, al menos en muchas partes del mundo, una relación totalmente distinta con sus vecinos católicos. Una relación de respeto, de curiosidad sana, de colaboración en la escuela, en la universidad, en la vida pública, sin ese fantasma siempre presente de la acusación religiosa. No significa que el antisemitismo haya desaparecido. Por desgracia, vemos que sigue presente en diferentes formas, pero al menos la Iglesia Católica decidió por fin no alimentar jamás ese monstruo, sino empezar a combatirlo. Y eso ha tenido un enorme efecto educativo en millones de almas. Los frutos de nuestra etate no tardaron en manifestarse en acciones concretas. En 1974, el Vaticano creó una comisión para las relaciones religiosas con el pueblo judío, con el propósito de fomentar el diálogo y la cooperación, tal como el documento había propuesto. Años más tarde, en el año 1993, se establecieron relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, reconociendo así de manera práctica el derecho del pueblo judío a su patria ancestral. En las décadas siguientes se multiplicaron los gestos de acercamiento y respeto. Líderes de la Iglesia visitaron sinagogas, como ocurrió por primera vez en Roma en el año 1986, y en el año 2000, una imagen con un profundo significado que dio la vuelta al mundo. La del Papa, depositando una plegaria entre las piedras del Cótel, el muro de los lamentos de Jerusalén, en señal de reconciliación y memoria. En tiempos más recientes también se han mantenido gestos de amistad y de diálogo sincero, consolidando una relación basada en la comprensión mutua y en el respeto. Estos hitos demuestran que el documento Nostra Aetate no fue un texto simbólico, sino el inicio de un proceso real de transformación, donde ambas tradiciones buscan mirarse con respeto, aprender una de la otra y contribuir juntas a un mundo más justo y más humano. Gracias a esto, hoy defendemos juntos que nadie debe ser obligado a renunciar a su fe, ni impedido de vivirla públicamente. En mi propia niñez, ¿cuánto anhelé yo ese ambiente de libertad, donde ir a la sinagoga o llevar una kipá por la calle no supusiera un acto de valentía, sino algo normal y seguro? En 2017, al cumplirse 50 años de Nostra Aetate, se publicó el documento Entre Jerusalén y Roma, una declaración elaborada por destacados rabinos ortodoxos, entre ellos representantes de la Conferencia de Rabinos Europeos y el Rabbinical Council of America. Fue, en cierto modo, la respuesta judía a 50 años de diálogo. Si Nostra Aetate representó el gesto de acercamiento desde el mundo católico, Entre Jerusalén y Roma fue la respuesta del mundo judío, un mensaje de aprecio por el cambio histórico y de compromiso por seguir construyendo un entendimiento mutuo. En este documento, los rabinos comienzan reconociendo la proveniencia divina que ha sostenido al pueblo de Israel a lo largo de milenios de exilio y persecución. A pesar de las innumerables pruebas, culminando en la oscuridad de la Shoah, donde 6 millones de nuestros hermanos fueron abatidos y entre ellos 1,5 millones de niños, el pueblo judío siguió fiel a su misión, ser luz para las naciones y garantizar su continuidad. A pesar de que a lo largo de la historia imperios fuertes y poderosos se levantaron contra nosotros, Dios mantuvo vivo al pueblo judío. Y quizás ese es uno de los más maravillosos y grandiosos milagros que vemos hoy en día con nuestros ojos. Entre Jerusalén y Roma destaca que incluso después de tanto dolor, Dios no abandonó su alianza con Israel, como destacaron previamente. Por el contrario, permitió un renacimiento
comunidades reconstruidas, una vida judía vibrante en la diáspora y milagrosamente el restablecimiento de un Estado judío soberano en nuestra tierra ancestral. El documento también aborda con claridad las diferencias teológicas de ambas tradiciones. Reconoce que hay cuestiones fundamentales, como la comprensión de la revelación, de la Torá y del papel del Mesías, en las que nuestros caminos espirituales divergen y seguirán divergiendo. Pero precisamente ahí reside su grandeza. Afirma que esas diferencias ya no son más un motivo de hostilidad, sino una oportunidad para el respeto, el diálogo y la colaboración de valores comunes y mutuos. Porque la diferencia de opinión no es una justificación para la disputa. La diferencia de opinión es una oportunidad para el mutuo enriquecimiento, siempre y cuando se lleve a cabo con respeto. Así, entre Jerusalén y Roma, no busca borrar fronteras espirituales, sino construir conexiones humanas. Expresa una convicción profunda que judíos y cristianos, aún desde credos distintos, podamos trabajar juntos para iluminar al mundo con justicia, compasión y paz. Esa es precisamente la idea central del documento: unidad en lo humano y moral, y respeto en lo espiritual, donde nuestros caminos son distintos. Entre Jerusalén y Roma también expresa gratitud por los avances que Nostra Aetate impulsó, reconoce la transformación de la actitud de la Iglesia hacia los judíos y destaca los pasos concretos logrados: la creación de la Comisión para las Relaciones con el Pueblo Judío, el reconocimiento del judaísmo como una fe viva, sostenida por una alianza eterna, la toma de conciencia frente a la Shoah y sus raíces y la apertura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. El texto también resalta un aspecto de gran relevancia: el reconocimiento por parte de la Iglesia de que el diálogo entre judíos y cristianos debe desarrollarse en un espíritu de respeto absoluto hacia la identidad y la fe del otro. Esa afirmación, fruto de décadas de reflexión y apertura, representa un cambio histórico. Después de tantos siglos de desencuentros, el hecho de poder relacionarnos hoy desde el respeto mutuo, sin intentar modificar al otro ni cuestionar su fe, constituye un paso de enorme valor moral y humano. Un diálogo auténtico no busca convencer, sino comprender. No pretende uniformar, sino aprender a caminar juntos a pesar de las diferencias, preservando cada uno con su verdad y su fidelidad a Dios. Otro punto central de entre Jerusalén y Roma es su llamado a la cooperación activa entre judíos y católicos frente a los desafíos de nuestro tiempo, uno de ellos mencionado por el señor Jack. Los rabinos firmantes escriben: consideramos a los católicos como socios, aliados cercanos, amigos y hermanos en la búsqueda de un mundo mejor, bendecido con paz, con justicia social y con seguridad. Invitan a ambas comunidades a unir fuerzas para enfrentar el nuevo barbarismo de nuestra generación, refiriéndose al auge de los extremismos y al sufrimiento que estos causan, tanto a judíos como a cristianos y a tantas personas inocentes. El documento nos convoca a defender juntos la libertad religiosa, la santidad de la vida humana, la dignidad de la familia y los valores éticos que compartimos. Es una invitación histórica. Tras siglos de vivir de espaldas, hoy podemos por fin mirarnos frente a frente y trabajar codo con codo. Porque en un mundo amenazado tanto por el fanatismo como por la indiferencia espiritual, ninguna comunidad de fe puede enfrentar sola estos desafíos. Solo uniendo nuestras voces morales podremos ser una luz de esperanza y de humanidad. Vivimos en un tiempo en el que las voces de odio intentan dividirnos, pero también esta es una época en la que las personas de fe, judíos, cristianos, creyentes de todas las tradiciones, tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz juntos en favor de la dignidad humana, la justicia y la paz. Este es, en última instancia, el legado más profundo de nuestra Aetate. Habernos recordado que, a pesar de las diferencias que compartimos, la responsabilidad de iluminar el mundo con valores divinos y eternos se mantiene más vigente que nunca. El judaísmo enseña que toda la humanidad forma una sola familia. En el libro de Génesis leemos que Dios creó a un solo hombre y a una sola mujer para recordarnos que todos compartimos un mismo origen.
Nuestros sabios explicaron que esto no fue algo casual. Dios quiso que el mundo entero descendiera de una sola pareja, para que nadie pueda decir, mi linaje es superior al tuyo. La Mishnah en Pirkei Avot 4:5 enseña, amado es el ser humano por Dios, pues fue creado a imagen de Dios. No dice amado es el judío, dice amado es el ser humano. Cada persona, sin importar su fe, su color o su nación, porta dentro de sí Tselem Elohim, la chispa de Dios. Rabbi Akiva añadía que el mayor acto de amor por parte de Dios fue que Dios nos revelara este hecho, para que aprendamos a valorar a cada prójimo como un reflejo de su presencia en este mundo. De esta verdad surge uno de los principios más sagrados y fundamentales del judaísmo, la santidad de la vida. Pikuach Nefesh, salvar una vida, prevalece sobre todos los demás mandamientos. Nuestros sabios enseñaron poéticamente que quien salva una vida, como dijimos, salva al mundo entero, porque cada vida encierra un universo de potencial único e irrepetible creado por el mismísimo Dios. Ese fundamento, la hermandad humana bajo la fraternidad divina, nos obliga moralmente a rechazar todo tipo de odio o discriminación. El antisemitismo, por supuesto, hiere profundamente al pueblo judío, pero no es solo un problema judío, es una amenaza para toda la humanidad, donde se desprecia la imagen de Dios. En un solo ser humano se pone en riesgo la dignidad de todos. El Talmud nos enseña que cuando los egipcios se ahogaban en el Mar Rojo, los ángeles tuvieron la intención de cantar. Sin embargo, Dios los detuvo y les dijo, ellos son obra de mis manos y se están hundiendo en el mar y ustedes piensan en cantar. Con esta imagen poderosa nuestros sabios nos recuerdan que la muerte o el sufrimiento de cualquier ser humano, incluso el de un enemigo, nunca jamás pueden ser motivos de alegría. Por eso no podemos permanecer indiferentes ante el odio en ninguna de sus formas. La historia ha demostrado que el antisemitismo es muchas veces el primer síntoma de una enfermedad moral que luego alcanza a toda la sociedad. Luchar contra él no es solamente proteger al pueblo judío, es defender la conciencia ética del mundo entero. La cooperación entre religiones es hoy más necesaria que nunca. La historia nos enseña que la fe, cuando se malinterpreta, puede ser usada para dividir o incluso para justificar la violencia. Pero cuando la fe se entiende en su verdadero espíritu, se convierte en el antídoto más poderoso contra el odio. Cuando las distintas comunidades religiosas se unen para afirmar cada una desde su tradición el valor sagrado de la vida y el respeto al prójimo, su voz se multiplica. Un mensaje pronunciado en soledad puede perderse. Un mensaje compartido por muchas conciencias acaba resonando en el mundo entero. Por eso, cuando un rabino, un sacerdote y un imán se presentan juntos para condenar el antisemitismo o cualquier forma de odio, el mundo entiende que no se trata de una causa en particular, sino de una causa humana. En los últimos años hemos visto ejemplos inspiradores, líderes musulmanes protegiendo sinagogas, rabinos defendiendo a comunidades cristianas o musulmanas atacadas, líderes de todas las religiones alzando su voz contra la intolerancia. Estos gestos nos recuerdan algo esencial. Ninguna fe auténtica aprueba la violencia ni el desprecio. Todas, sin excepción, predican la santidad de la vida y el amor al prójimo. El judaísmo aporta a este esfuerzo común un legado ético milenario. La Sheva Mitzvot Bene Noach, los 7 mandamientos de los hijos de Noé, según nuestra tradición, Dios se los entregó a Noé, ancestro de toda la humanidad, para conseguir una sociedad justa. Prohibir el asesinato, el robo, la idolatría, la blasfemia, la inmoralidad, el maltrato a los seres vivos y establecer tribunales que garanticen la justicia. Estos preceptos no son exclusivos del pueblo judío, son una expresión de la ley moral divina universal, inscrita en la conciencia de toda persona. En ellos encontramos un terreno común con otras religiones. Todas valoran la vida, la justicia y la honestidad y la familia. Nuestros profetas soñaron con ese mundo de armonía. En Isaías 2:4 anunció un tiempo que forjarán sus espadas en rejas de arado,
y no alzarán espadas nación contra nación. Es una imagen poderosa. Las armas convertidas en instrumentos o herramientas de vida. La destrucción desaparece y se convierte en un modo de cultivo. Los sabios enseñan que el Shalom, la paz, es uno de los nombres sagrados de Dios. Bendito sea un recipiente mejor para su bendición que la paz. Para Dios no hay mayor reposo donde reposar, no hay mayor lugar donde reposar que la paz. Me conmueve especialmente ese verbo. Dice el Salmo 34, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Persigue. La paz no es un estado pasivo, es una búsqueda constante. No llega sola, hay que salir a encontrarla. A veces cuesta, se escapa de las manos, pero nunca debemos dejar de correr tras ellas. Nuestra Torá repite nada menos que 36 veces el mandamiento de amar y proteger al extranjero, al huérfano y a la viuda. En otras palabras, al vulnerable, al diferente, al que no tiene voz. La Torá en Éxodo 23:9 y Levítico nos dice, no oprimirás al forastero, pues ustedes conocen el alma del extranjero, porque forasteros ustedes fueron en Egipto. Es una de las enseñanzas éticas más maravillosas y revolucionarias de la historia. La Torá nos pide empatía histórica. Dios nos dice en esencia, recuerda lo que tú viviste y no repitas ese dolor. Creo, sinceramente, que esta reparación espiritual que estamos viviendo hoy en nuestros días forma parte de un plan divino en nuestro tiempo. Quizá Dios, en su infinita misericordia, decidió que ya fue suficiente de enemistad y nos inspiró a reencontrarnos como hermanos. Nuestra tarea es responder con humildad y convicción a este llamado sagrado. Hoy, al conmemorar 6 décadas del diálogo y acercamiento, miramos el pasado con gratitud, pero sobre todo el futuro con esperanza. 60 años no borran algunos siglos de desencuentros, pero sí demuestran algo asombroso, que el corazón humano es capaz de transformarse. Hemos sido testigos de que lo que antes parecía imposible, antiguos adversarios acaban tendiéndose la mano con respeto. Silencios seculares convirtiéndose en palabras sinceras y heridas profundas comienzan definitivamente y finalmente a sanar. Permítanme cerrar con una imagen. Al principio les hablé de un niño judío que tuvo mucho miedo de mostrarse tal y como era. Hoy quiero que imaginemos otro niño, quizá en Europa, en América o en Oriente Medio, pero que ya no conoce ese miedo. Un niño que lleva con orgullo su estrella de David, que puede decir soy judío con la misma naturalidad que otro dice soy cristiano. Sueño con ese niño, invitando a sus amigos a encender las velas de Hanukkah y siendo invitado él a compartir sus fiestas con las sinagogas abiertas sin necesidad de guardias ni policía en sus puertas, con iglesias, mezquitas y templos donde la única arma sea la de la palabra y la única frontera, el respeto. ¿Utopía? No. Profecía en proceso. Nuestros abuelos no lo hubieran creído posible, pero nosotros lo estamos viendo nacer. El futuro está en nuestras manos. No podemos detenernos mientras exista un solo rincón en el mundo donde alguien sea perseguido por rezar de otra manera o por llevar otro símbolo de fe. Como enseñó Rabbi Tarfon, no te corresponde terminar la obra, pero tampoco eres libre de desistir de ella. Cada gesto cuenta, cada palabra que construye en lugar de destruir, cada mano que se tiende, cada corazón que se abre es una piedra más en la paz del mañana. Nos mueve la fe y nos mueve el amor. La fe en un Dios que ama la vida y llora por el sufrimiento de todas sus criaturas. Y el amor fraternal que nace cuando nos encontramos cara a cara, cuando dejamos de ver al otro como diferente y lo reconocemos como un reflejo de nosotros mismos. Ese es el verdadero milagro del encuentro, que convierte extraños en prójimos y prójimos en hermanos. Hoy aquí somos testigos de ese milagro. Nos hemos escuchado, nos hemos respetado, nos hemos reconocido. Por eso quiero levantar una copa imaginaria y decir, Lejaim, a la vida de nuestros pueblos, a la vida de esta amistad que florece, a la vida de cada ser humano creado a imagen de Dios. Mantengamos viva la memoria del pasado, pero aún más viva la esperanza en el futuro. Que llegue pronto el día anunciado por los profetas, no alzará espada nación contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Que llegue el día donde la intolerancia solo exista en los museos
y la fraternidad sea lo natural. Y cuando ese día llegue, porque llegará, podamos mirar al cielo y sentir que Dios está sonriendo, sabiendo que sus hijos por fin aprendieron a reconocerse, respetarse y amarse los unos a los otros. En nombre de la comunidad judía que represento, les agradezco su respeto, su calidez y su corazón abierto. Sigamos construyendo juntos esa Babel, esa torre de Babel, pero a la inversa, donde las lenguas se entienden, no se confunden, porque todas hablan el lenguaje universal del amor. Que el Creador nos bendiga con sabiduría, con coraje y con paz. Shalom, que sea la paz con todos ustedes.